Cuando hablamos de Francis Ford Coppola, siempre la mente se nos va a la trilogía del Padrino o la película Apocalypse Now. Pero también tenemos que recordar que Coppola desde siempre fue un amante del cine de terror. Podemos verlo también en producciones un poco más grandes como fueron The Drácula de Bram Stoker. También estuvo colaborando o produciendo películas. La película en 1993 Frankenstein, también estuvo en la película de Tim Burton The Sleeping Hollow, pero también en el 86 creo que hizo una película que se llama Peggy Sue con tinte fantástico. Pero acá los remetimos al principio, porque esta es su primera película. Y acá en esta época, en este momento, estaba trabajando a las órdenes del grande Roger Corman. Para hablar algo rapidito de Roger Corman era un director que trabajaba en películas de bajo presupuesto. Y además, con este bajo presupuesto, con lo que tenía para hacer una película, lograba generar más de una película. Muchas veces con el mismo presupuesto, los mismos decorados, los mismos actores, el mismo equipo de producción, lograba sacar unas 2, 3, 4 películas. La verdad que era una locura. Ma era una locura sana, un amor al cine puro que tenía, porque también de ahí incentivaba a sus colaboradores, que muchos después se transformaron en grandes cineastas, a utilizar lo que se tenía, a trabajar con bajo presupuesto y a utilizar más su mente y sus recursos personales para lograr llevar a cabo una película. Y en este caso estamos hablando de Francis Ford Coppola. Corman se le acerca y le dice: si me traes un buen guión, te dejo hacer una película. Así que Coppola el día después le trae a Corman la idea de esta película. Y así que nace Demencia 13 del 1963. Para ubicarnos estábamos en la época del éxito de Psicosis. Así que ya en esta película podemos ya notar el gran manejo de actores que tenía Coppola, como el manejo de las cámaras y como sucede en un principio, esta película fue ignorada por la crítica y ahora se transformó en una película de culto. Otra de las cosas que se puede rescatar mucho y que se ve ya también en esta película, la claridad narrativa que tenía este director desde un principio. Así que por ahora los dejo con esta película. No se olviden que vamos a estar siempre todos los jueves pasando nuevas películas acá en nuestra página de Facebook, y no se olviden de estar mirando nuestras otras redes donde van a estar viendo todo lo que estamos haciendo y las varias novedades que van a estar sucediendo. Así que por ahora los dejo, que disfruten la película y lo estamos viendo siempre acá en Facebook para nuevas películas. Buenas noches.